Buenas tardes, mi nombre es Camila Cardeño. El día de hoy les voy a hablar sobre la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Entonces, empecemos con la historia. Los antidepresivos tricíclicos fueron creados a partir de análogos estructurales de antihistamínicos, sedantes, analgésicos y antiparkinsonianos y se hicieron con el fin de crear un medicamento que pudiera modificar la conducta en pacientes con esquizofrenia. En el año 1889, aquí, en el año 1889 se sintetizó el primer antidepresivo tricíclico, que fue el imino-dibensil, a partir de una desmetilimipramina. Pero solamente hasta el año 1948 se comenzó su uso en humanos, haciendo interés a los efectos sedantes y antihistamínicos. Ya para el año 1957, un psiquiatra suizo llamado Ronald Kuhn observó que la imipramina mejoraba también los síntomas depresivos. Por esta razón fue que a los finales de los 90 los antidepresivos tricíclicos se utilizaron como principal tratamiento para los trastornos depresivos. Los antidepresivos tricíclicos tienen un amplio uso farmacológico. Se utiliza para trastornos de la depresión, para dolor neuropático, para profilaxis de migraña, para enuresis, déficit de atención, trastornos del pánico y trastornos obsesivos compulsivos. Estos hacen parte de un grupo de antidepresivos que se llaman los inhibidores duales o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. De este grupo también hacen parte los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Actualmente se encuentran disponibles como antidepresivos tricíclicos la amitriptilina, la imipramina, la nortriptilina, la doxepina, la desiprimina, la protriptilina, la clomipramina y la timipramina. Sin embargo, pues con la aparición de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, estos pasaron a un segundo plano, porque los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina tienen un mejor perfil de seguridad. Ya en cuanto a la epidemiología, para el año 1968 se documentó una serie de casos en la que se reportaron 2 muertes en 10 adultos que fueron hospitalizados por intoxicación o por sobredosis de antidepresivos tricíclicos. En el año 1969 en Francia se documentó que el 7,4% de las intoxicaciones medicamentosas de manera voluntaria fueron por antidepresivos tricíclicos. Ya como para venirnos más cerca, en Antioquia, la gobernación de Antioquia hizo un reporte que para el año 2019 fue igual que para el 2018, de los cuales de todos los casos por intoxicaciones, 320 fueron por intoxicaciones por fármacos y la mayoría se dieron en la ciudad de Medellín con 140 casos. Y además también se logró como documentar que la amitriptilina, o sea, de todos estos 320 casos, 11 casos fueron por amitriptilina, o sea, el 3,4%. De todos los casos por intoxicación de fármacos fueron por amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. También hay que resaltar que el 13% de todas las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos son en niños menores de 6 años. Esto ocurre porque en ellos pues una ingesta de solamente 1 a 2 tabletas puede causarles toxicidad. Ya vámonos para la composición. Entonces aquí podemos ver de que la estructura química está constituida por 3 anillos, por eso se llaman tricíclicos, por 3 anillos aromáticos. 2 de ellos, o sea, los laterales, son anillos bencénicos y tiene un anillo pues como central que tiene 7 enlaces, del cual se va a pegar una cadena lateral que es una cadena de aminas. Pues es una cadena de aminoproil de la cual se va a unir como un grupo amina, que ese grupo amina puede ser de dos maneras, puede tener 2 enlaces y ser una amina secundaria o de 3 enlaces y ser una amina terciaria. Esto solamente sirvió como cuando se sintetizaron, porque actualmente solamente se usan las aminas terciarias, de las cuales están avaladas por el INVIMA, la amitriptilina, la imipramina, la doxepina y la clomipramina.
Eh, Esto es importante porque durante el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos, ellos van a pasar por un proceso de oxidorreducción y de desmetilación en la cual las aminas terciarias tienen que convertirse en aminas secundarias para poder formar su metabolito activo. Entonces, si vemos estos dos, podríamos pensar de que también hacen parte de los antidepresivos tricíclicos, pero la respuesta es que no. Estos son otros medicamentos. Esa es la difenhidramina y esta es la carbamazepina, que también tienen 3 anillos y se comportan muy parecido en la intoxicación. Por eso, la intoxicación por estos dos fármacos van a tener sintomatología y manejo igual que una intoxicación por tricíclicos. Ya hablando pues ya de la farmacocinética, tenemos que los antidepresivos tricíclicos son altamente liposolubles y se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal, hacen su metabolismo, que enseguida se los explico, y atraviesan la barrera hematoencefálica. Los niveles picos se dan entre las 2 y 8 horas luego de la ingesta. Tienen una disponibilidad oral del 30 al 90%, un volumen de distribución muy grande, que es de 10 a 60 litros por kilo. Esto quiere decir que las concentraciones del médico, pues de los antidepresivos tricíclicos, se van a encontrar principalmente en los tejidos. O sea, van a haber una mayor concentración tisular, ya que en la sangre o en el plasma solamente veremos del 1 al 2% de concentración de estos medicamentos. Y tienen una vida media de eliminación eh, aproximada de 6 a 70 horas por la alta liposolubilidad que tienen. Esto es en dosis terapéuticas. No cabe de más resaltar de que en una sobredosis va a prolongarse la biodisponibilidad, el volumen de distribución y la vida media hasta 3 veces. Entonces aquí les quiero explicar algo muy importante que es el volumen de distribución, porque según esto, pues a esto nos ayuda como a enfocar el paciente. Entonces, ¿qué es el volumen de distribución? El volumen de distribución es como un volumen teórico, ¿cierto? En el que se dice cuánto es la cantidad de líquido en el que se tendría que disolver pues el fármaco, la totalidad del fármaco para que su concentración sea igual a la del plasma. Entonces, por ejemplo, si tenemos o sea, sabemos que aproximadamente el cuerpo tiene más o menos 5 litros de sangre, ¿cierto? Entonces, supongamos que una persona pesa 90 kilogramos. Entonces, si un medicamento tiene un volumen de distribución de 60 litros por kilogramos, eso quiere decir que necesitaría 5.400 litros de sangre para poder distribuir este medicamento, porque 60 por 90, pues, o sea, 60 litros en 90 kilos son 5.400 litros. O sea, esto no es posible. Es por esto que este medicamento no se queda en sangre y pasa directamente a los tejidos. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder enfocar el tratamiento. Porque, por ejemplo, los volúmenes de distribución muy altos no se puede hacer diálisis ni alcalinización de orina porque no va a haber suficiente fármaco en sangre. Lo normal es que el volumen de distribución sea más o menos, pues que sea menor de 1 litro en kilogramo para que el medicamento se pueda quedar en sangre. Listo, ahora hablemos del metabolismo. Entonces el metabolismo es isoenzimático por el citocromo P450. Luego se va a dar una oxidación de la cadena lateral, luego va a haber una desmetilación de la cadena linfática. Eso quiere decir de que la cadena linfática se va a unir al plasma por la glicoproteína alfa-1 ácido, que por medio de la desmetilación de las aminas terciarias se van a convertir en aminas secundarias. Esas van a ser procesos activos, ¿cierto? Luego va a haber una desmetilación, pues después de esa desmetilación van a quedar en aminas secundarias que van a ser activas. Y luego ellos tienen que hacer una glucorinación, o sea, una conjugación para volverse inactiva por medio de los glucurónidos. Por ejemplo, las aminas terciarias como la amitriptilina y la imipramina, que los vimos ahorita cuando les expliqué lo de las cadenas, van a formar
o sea, cuando ellas hacen todo este metabolismo van a formar unas aminas secundarias que son la nortriptilina y la desmipramina. Y eso va como a ayudar a que se prolongue el tiempo de toxicidad.